Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso con ustedes y veamos qué nos tiene preparado la licenciada Usimerari Turcios en su sección Tecnonúmeros. Hola amigos, bienvenidos a la sección Tecnonúmeros del programa Matemáticas a tu alcance. Este fin de semana hemos estado tratando el tema del concepto de volumen. Vimos en la sección de matemáticas prácticas que era necesario realizar el cálculo de algunos paralelepípedos para darle solución a un problema. En esta sección haremos uso del software GeoGebra para poder realizar cálculos de volúmenes y además analizar las características de algunos sólidos. Iniciamos explorando este software que nos ofrece muchas ventajas para poder hacer el análisis de figuras en 3 dimensiones. El día de hoy vamos a hacer uso del software GeoGebra. Es el icono que se muestra en pantalla. Si usted da doble clic sobre ese icono, aparece la ventana principal de GeoGebra. Algo importante que nos ofrece GeoGebra es que podemos trabajar con varias ventanas a la vez. Observe que en pantalla se lee esta ventana que se nombra vista gráfica y la vista algebraica. El día de hoy hemos estado trabajando con gráficas en 3D. Vamos a dar clic en esta opción, es una pequeña opción a la derecha, donde si usted la activa aparecen las diferentes categorías que nos muestra GeoGebra. Vamos a utilizar el graficador en 3D, damos clic ahí y visualice que en pantalla nos aparece ya un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Observe que el plano que está ahí coloreado en gris es un plano generado. En este caso le vamos a dar nombre X y Y a ese plano. Entonces esa recta verde nos va a determinar el eje X y la recta roja, por ejemplo, nos va a determinar el eje Y. Evidentemente esta recta color azul que es perpendicular a ese plano nos va a generar la coordenada Z. Muy bien. Para poder visualizar mejor quiero que den clic en las preferencias, luego gráfica en 3D y vea que en la sección donde dice cuadrícula, entonces vamos a activar esta función. Note usted que puede eje X, eje Y, eje Z, los puede modificar a su conveniencia dependiendo de lo que usted desea construir en GeoGebra. Muy bien, notemos que ya tenemos ahí la cuadrícula en el eje XY. El día de hoy vamos a generar algunos de los sólidos con los que se puede trabajar con figuras en 3D. Notemos que, por ejemplo, aquí en la opción pirámide, si usted da clic ahí, puede generar una pirámide, un prisma, un cono, un cilindro, un tetraedro, un cubo. Y en ese sentido, pues, podemos mejorar esas condiciones. Bien, para poder generar un prisma, notemos que usted puede dos cosas y se las muestra el mismo software. Si usted coloca el cursor sobre la opción prisma y dice elige o crea un polígono como base, entonces usted lo puede crear o lo puede elegir a su conveniencia. En ese sentido, notemos que yo voy a crear el polígono de la base. Recordemos que en un prisma las caras todas son polígonos. Esa es la característica fundamental de un prisma. Muy bien, entonces yo voy a colocar aquí en la opción punto, voy a colocar un punto que se encuentre sobre ese eje color rojo y otro punto que se encuentre sobre el eje color verde. Son dos puntos que en ese sentido están sobre el plano X, Y. Además de eso voy a colocar un punto en el origen. Como usted puede notar, esos 3 puntos me van a generar un triángulo. Ese triángulo va a ser la base de mi prisma. Muy bien, ¿qué más necesito? Yo necesito generar una altura para ese prisma y vea que para no generar prismas que sean con características, por ejemplo, que la altura no caiga sobre la base, entonces vamos a generar las condiciones. Vamos a colocar un punto, yo lo voy a colocar en ese punto en el eje Z, que sus coordenadas serían 0 para X, 0 para Y y 3 para Z. Y además de eso, aquí tenemos en la gráfica en 3D la opción a dibujar un plano, donde observa el plano con esos 3 puntos. Usted da clic en esa flechita y tiene plano que pasa por 3 puntos, plano, plano perpendicular y plano paralelo. En mi caso yo quiero generar un plano paralelo
y el mismo software, vea, si usted coloca el cursor, le dice elige un punto y un plano paralelo. Muy bien, yo voy a elegir por ejemplo este punto, un punto que me genera el triángulo, y bien, vea que aquí se generó un pequeño problema. Vamos en la opción polígono a trazar el polígono. Vamos a trazar aquí el polígono, porque para esta opción dice, para la opción de un plano dice elige un punto y un plano paralelo. En ese sentido necesitábamos ya un plano, y aunque exista el plano XY, pues no me lo estaba tomando como plano. Entonces es importante generar un plano, y en este caso un plano, recuerda que está generado por 3 puntos, entonces yo debía haber hecho el polígono primero. Ok, damos clic, vea, ahora sí, sobre el polígono y luego sobre el punto. En ese sentido no tenía escrita la opción ahí, tengan mucho cuidado, tiene que estar seleccionada esta opción. Damos clic en el polígono y luego sobre el punto. ¿Qué significa? Que elegí un plano, que es ese triángulo que está ahí, y luego un punto. Usted puede notar que ese plano que se ha generado es paralelo al plano XY, y se nota porque la distancia de cada punto del plano paralelo que se trazó es igual hacia un punto del plano XY, siempre y cuando este sea perpendicular. Y de hecho la distancia más corta es precisamente la perpendicular que se traza desde ese plano hacia el plano XY. Muy bien, dadas estas características, yo también quiero generar las condiciones para que este prisma sea un prisma rectangular. Entonces en ese sentido, vea, aquí tenemos en pantalla la opción perpendicular. Damos clic y vea que aparece un plano y un punto y una recta. En ese sentido vamos a mover un poco esto, porque en 3D debes tener ese cuidado de que puedas visualizar qué vas a hacer. Ok, entonces queremos una recta perpendicular a este plano y que pase por uno de los vértices del triángulo. Como está seleccionada esta opción, clic en el plano y que pase por el tercer vértice. Muy bien, en ese sentido, note usted que se han generado esas dos rectas. Bien, ahora vamos a colocar ese punto en esa primera recta, el punto en la segunda recta, y podemos ver que cuidado, recuerde que siempre la opción elige y mueve me desactiva todas las siguientes opciones. Entonces tenemos ahí esas condiciones. Yo quiero generar ahora un prisma, damos clic en prisma. Si usted no tiene o no recuerda cuáles son los pasos, solo coloca el cursor encima y dice elige o crea un polígono, luego un primer punto de la otra base. Muy bien, damos clic en el polígono y observe que se me ha generado un prisma rectangular. ¿Qué significa que sea rectangular? Que ese prisma es cada uno de sus vértices, incluso esta base es paralela a la base sobre la que se sienta la figura, y podemos ver ahí esas opciones. Muy bien, ¿qué más podemos hacer con este prisma? Podemos dar doble clic. Vea, yo les sugiero que para darlo en las propiedades, ahí tenemos por ejemplo el color. Yo le voy a colocar un color rojo y podemos visualizar que el prisma ha cambiado ahí sus características. Otra forma de poderle cambiar las características es visualizar que aquí en la vista algebraica tenemos las diferentes caras que forman ese cuadrilátero, pero aquí donde dice prisma ya le ha dado un nombre y usted tiene certeza que ha seleccionado bien a lo que le va a cambiar las propiedades. Damos clic en propiedades, por ejemplo lo colocamos un color rojo y le cambiamos su opacidad. Muy bien, podemos notar entonces que el prisma, ahí lo tenemos, ese es el prisma. ¿Qué otra característica importante tenemos? Yo puedo calcular el volumen de ese prisma con las opciones de GeoGebra. Si usted nota aquí, tenemos varias opciones y en ese sentido, aquí donde tenemos ese ángulo, las opciones dice distancia, longitud, área o volumen. Entonces vamos a dar clic en volumen y vamos a seleccionar el prisma. Observe que automáticamente en pantalla se muestra el volumen. Ahí dice el volumen de este prisma es 6 unidades. ¿Cómo podemos nosotros utilizar nuestra información matemática para saber qué está haciendo el software? Eso es muy fácil. Vea que como podemos rotar, tratemos de calcular el área de la base. Esta base es un triángulo y ese triángulo tiene, por ejemplo, como base 2 unidades.
Como altura, si usted cuenta, 1, 2 unidades. Recuerde que el área del triángulo es base por altura entre 2. Entonces sería 2 por 2 es 4 y 4 entre 2, porque se divide entre 2, es 2. Muy bien, significa que el área de la base es 2 unidades. Otra forma que usted puede ver este cuadrado, y ese cuadrado tiene como área lado por lado, 2 por 2 es 4, pero como el triángulo está generado por la mitad, entonces 4 entre 2 es 2. Muy bien, recordemos entonces, el área de la base es 2 unidades y la altura ¿cuánto mide? Contemos, 1, 2, 3. La altura mide 3 unidades, entonces si multiplicamos el área de la base, que es 2 unidades, por la altura que es 3, 2 por 3 es 6. Y hemos notado entonces que se genera ahí el volumen, es decir, la capacidad de almacenamiento que tiene esa figura en 3 dimensiones. Para finalizar, solo note que incluso podemos dibujar aquí cilindros y conos. Por ejemplo, en el cilindro, ve ahí las características, elige 2 puntos, luego el radio. Entonces yo voy a generar un cilindro acá y también voy a colocar una perpendicular a este plano que pase por un punto. Bien, tengo que colocar un punto. Vamos a colocar el punto donde voy a generar ese cilindro. Muy bien, entonces queremos pasar una perpendicular a este punto que pase por ese plano. Muy bien, le vamos a colocar un punto también ahí. Recuerde que esa es una recta perpendicular. Damos clic en cilindro, damos clic en el primer punto, en el segundo, y ahora me pregunta el radio. Coloquémosle un radio de 2. Muy bien, entonces vemos que también se ha generado un cilindro. Ese cilindro yo le puedo cambiar, ve aquí está en la vista algebraica sus propiedades. La propiedad del cilindro, por ejemplo, lo podemos colocar amarillo y además de eso le podemos cambiar su opacidad. Muy bien, yo quiero que ustedes en casa hagan algo. Tracen, vean aquí hay una opción, un cono que tenga las mismas características de este cilindro, es decir, el mismo radio y la misma altura. Y notarán una característica interesante entre el cono y el cilindro. Hemos llegado a la etapa final de esta sección. Les agradecemos continuar con nosotros. Recuerden que en esta sección hemos hecho uso del software GeoGebra. Este es un software libre que tiene muchas ventajas y características. Entre ellas es que podemos dibujar figuras en 3 dimensiones. El día de hoy pudimos ver la representación de conos, esferas, cilindros, paralelepípedos y además de ello pirámides. En ese sentido, también hicimos y analizamos cada una de esas características. Los esperamos el siguiente fin de semana para poder continuar con el estudio de la matemática y el uso de software educativos para mejorar la visualización y la resolución de problemas. Hasta luego. Como siempre en Tecnonúmeros utilizamos un software para poder aplicarlo al tema que estamos viendo, en este caso es volumen. Espero que usted haya comprendido cada uno de los elementos que se le ha dado y muchísimas gracias a la licenciada Uzi porque siempre está pendiente de buscar algo nuevo para nosotros utilizando siempre la tecnología. Ahora vamos a nuestra última pausa comercial y recuerde que al regresar de ella veremos el resultado del problema planteado al inicio del programa. Matemáticas a tu alcance.